Bueno, yo primero quería preguntarte cómo describirías tu Escape, porque es difícil, o sea, no está en ningún género. Y a mí me pasa, por ejemplo, de hablar con gente que obviamente aún no ha visto la peli, de ver el trailer y decirme, sí, porque esto no va a ser gracia o es super thriller, y yo, bueno, igual algo de gracia tiene, pero no te lo voy a contar. Entonces, ¿tú cómo lo describes? Es difícil definir una película indefinible por definición, que además tiene la vocación de ser indefinible y de no parecerse a nada y de esquivar géneros. Lo cual no significa que pertenezca a un noveno género, sino que es varios géneros a la vez. Hay veces en que alguien en una butaca ríe, mientras alguien en la butaca contigua llora, sin entender de qué ríen los demás, y por las mismas razones. Cuando veo proyecciones con cines por suerte abarrotados que te permiten percibir la electricidad de una sala, sucede casi siempre lo mismo. Primero hay pasmo y desconcierto, tratando de entender qué está viendo cada cual. Luego empiezan las risas cautas, sin estar nadie seguro de si debería reírse o no. Y hay un momento en que sienten que reciben permiso de la película para reírse. Y a partir de ahí llegan las carcajadas, que por otro lado son el resultado de la gestión de sentimientos muy contradictorios. Hay veces que alguien se puede reír mucho viendo a N en la pantalla y a la vez sentir una compasión infinita por su daño. Y bueno, en este caso quería saber un poco qué influencia ha tenido el libro, la novela de Enrique Rubio, si ha tenido algo de influencia o no, y cómo llega hasta ti. Obviamente la historia nace de la novela de Enrique Rubio, aunque la historia ha cambiado mucho. La historia de Enrique es la de un chaval de 18 años que ha sido criado por sus padres al margen de la sociedad, se le da un sistema de valores, se le dice que el mundo es de una manera que no es para tenerlo encerrado y tranquilo en su condición de Asperger y que un día en su mayoría de edad sale a la calle, se siente sobrepasado por lo que está viviendo y quiere volver al alivio que le provoca esa reclusión que vivió en el pasado y que ahora quiere recrear por medio de la cárcel. Como ves, es una historia distinta, pero en la que hay una premisa que es genial, que es la premisa de Enrique de un tío dispuesto a hacer lo que sea por ir a la cárcel. Del mismo modo que es la historia de quien tiene como némesis a un juez dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar que este tío vaya a la cárcel, incluso prevaricar si es necesario. Así que todo ha cambiado mucho, pero el ADN y el impulso inicial siguen perfectamente reconocibles. En ese sentido, ¿cómo fue un poco el proceso de desarrollo del guión y de producción hasta llegar a lo que hemos podido ver hoy? Bueno, lo primero que le dije a Enrique es, si me permites traicionar la novela, creo que sabré honrarla. Yo veo en mi cabeza la historia de un hombre roto que quiere bajarse de la vida y dejar de tomar decisiones. Va a tener diferentes personajes alrededor, le van a pasar cosas distintas, los diálogos van a ser otros, pero vamos a reconocer ese impulso primigenio contraintuitivo y disruptivo. Y lo que hice es lo que trato de hacer siempre, que es darme toda la libertad del mundo y empezar a imaginar. En cuanto me di cuenta de que había dividido de forma natural la historia en 7 partes, pensé en los 7 enanitos, pensé en los nombres de los enanitos que no son sino adjetivos, como cada uno de esos adjetivos podía describir de forma irónica cada una de las fases de nuestro personaje, que ahí habría una oportunidad de explicar cómo Mudito se convierte en feliz, en definitiva, y a partir de ahí van emergiendo todos los demás elementos, siempre a partir de una especie de sintonía de radio. Es como si Escape fuera una frecuencia vibratoria y de esa estación de radio fueran emergiendo sus materiales. Y bueno, quería saber si tenías claro quiénes querías que fueran los protagonistas, es decir, Mario y Ana, si estaban claros o no. Cuando escribes, escribes con libertad, sin pensar en quién va a encarnar a nadie, porque tratas de crear personajes tridimensionales y ambivalentes e interesantes. Pero luego sí, haces la lista de los reyes. Y efectivamente estaban en la lista de los reyes desde el primer momento. Al final tenemos un reparto tan inexplicable que se podría haber hecho casi un cartel solo con caras. Porque reunir en una misma película a Mario Casas, a Ana Castillo, a Pepe Sacristán, a José María Pou, a Blanca Portillo, a Juanjo Puigcorbé, a Guillermo Toledo, a Albert Pla, es algo que solo puedes vivir con gratitud infinita. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de construcción de los personajes con estos actores? Casi nunca desde lo racional.
una de las cosas que le comenté a Mario es no nos vamos a centrar en cuál es la causa de esto, si tienes un daño mental o no, si hay razones de orden psicológico que justifican esto o aquello, sino vamos a hablar desde la respuesta emocional a cada uno de los estímulos e incluso de la respuesta del cuerpo, de la verdad del cuerpo. Con Ana sí que tuve reflexiones más racionales porque su personaje es distinto, su personaje es casi la luz, la escasísima luz que se cuela en la película. Y le dije, tu personaje es infinitamente paciente, siente un amor infinito por su hermano, pero no va a mostrar nunca ni condescendencia ni paternalismo, e incluso le vas a dar duro cuando sea necesario. Y lo que querría recrear entre vosotros es la dinámica de una relación de hermanos. Quiero sentir lo que imaginas cuando ves a dos niños pegándose en el asiento trasero de un coche y diciendo, mamá, empezó ella, empezó él, ha puesto un dedo en mi mitad, o, o qué sucede entre dos hermanos que pelean en una cena de Nochebuena. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor del personaje de N? Si es que tiene algo mejor, algo bueno. Diría que lo mejor es su innegociable determinación. Tiene un objetivo y está dispuesto a comprometer lo que sea necesario por obtenerlo. Lo peor es que para obtenerlo es capaz de pasar por encima de quien sea y no deja prisioneros. Y las dos cosas definen a N plenamente. Pues muchas gracias. Gracias.